El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos cuando Jesús, en medio de su predicación normal, todavía no ha muerto ni resucitado, se aparece a los discípulos caminando sobre las aguas. En el fondo ya es un signo de lo que será la resurrección, el cuerpo que está al servicio del Espíritu, que podrá caminar como quiera, hacer lo que quiera. Ahora es al revés, ahora es el cuerpo, el Espíritu, que es esclavo un poco del cuerpo, al que tenemos casi que servir, mientras que en la vida futura es totalmente al contrario. El cuerpo se llama cuerpo espiritual no porque sea un espíritu, sino al servicio del Espíritu. Y la escena es escena curiosa. Están los discípulos, se embarcan, se van a Cafarnaún, allí donde vivían sobre todo Pedro, Santiago, Juan y Andrés, y de punta a punta, o sea, para atravesar, depende por donde se atraviese, pues pueden ser 5, 6, 7 kilómetros. Aquí dice que han recorrido entre 25 o 30 estadios. Si cada estadio es un poco menos de 200 metros, el estadio de aquella época eran casi el doble de los estadios de hoy. Hoy un estadio normal hace 105, 107, 110 metros. Los estadios griegos hacían 190 más o menos. Pues eso representa que han hecho 4,5 kilómetros, más o menos. Pues entre 4,5, 5. Y cuando ven a Jesús caminar por las aguas, sobre las aguas, se espantan. Eso de ver a alguien que camine sobre el agua no acostumbra a ser muy normal. Y como siempre, pues tienen este miedo: ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Y es Jesús. Eso yo supongo que debía ser ya oscurecido. Hay algo de mala mar, no acaban de entender bien qué es lo que está pasando, y es Jesús que les dice: no temáis, soy yo. Y dice que en eso que quieren recoger a Jesús, pero se encuentran ya en la orilla. Y eso quiere decir que tenía que ser bastante de noche para que no se diesen cuenta de que estaban ya en la orilla y ya que llegan. Quiere decir que había poca luz. Para nosotros es simplemente esta forma de hacer de Jesús. Se va mostrando como el que es el Hijo de Dios, el que tiene el poder sobre la naturaleza, el que es verdadero Dios y verdadero hombre a la vez. Y que por eso es absolutamente especial. No es un hombre más, sino que para nosotros es aquel que nos envía el Padre, aquel al que hemos de escuchar. La primera obligación de todo cristiano es conocer a Cristo, es seguir a Cristo, amar a Cristo, hacerle caso. Pero dejemos el Evangelio por un momento, vamos a la primera lectura de hoy, que esta primera lectura es el hecho de los diáconos. Dice que crecían los discípulos, estamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. La iglesia va creciendo, estamos en Jerusalén, y ya habíamos visto que hay esa puesta en común de los bienes, que no era obligatoria, pero que muchos vendían sus bienes, los ponían a pie de los apóstoles, y los apóstoles iban repartiendo sobre todo entre las viudas y los huérfanos, que eran los más pobres del lugar. Bueno, huérfanos, viudas y sobre todo aquellos que tenían alguna enfermedad que les impidiera trabajar, esos eran los más pobres. Y pensemos que una mujer cobraba
entre una sexta y una séptima parte de lo que cobra el hombre. Cuando hoy se dice que hay discriminación salarial, es nada en comparación de lo que era en aquella época. No digo que no haya hoy, pero muy poca cosa respecto a lo que era en aquella época. Un hombre cobraba 6 a 7 veces más que una mujer. Es verdad que muchos trabajos no se permitían a las mujeres y solo podían hacer unos que eran muy mal pagados. El caso es que empiezan las quejas y se quejan, dice aquí, los discípulos de lengua griega se quejan contra los de lengua hebrea. A ver, hemos de decir que en aquel tiempo también había, como ahora en Barcelona, hay bilingüismo, catalán-castellano. En aquella época había también bilingüismo. Los griegos y los hebreos. Habla aquí de lengua hebrea, pero no quiere decir que hablasen hebreo, sino era la lengua que hablaban los hebreos, o sea, la lengua aramea. El hebreo se había dejado de hablar 4 siglos antes, y en ese momento lo que hablaban es el arameo. El arameo y el hebreo son lenguas primas, o sea, las dos vienen del arameo antiguo, pero no se entienden entre ellos. El arameo con el hebreo son lenguas diferentes, aunque tengan la misma raíz. Un poco como si fuese, no es lo mismo, es diferente, pero para entendernos, el francés y el español, o si queréis el rumano y el español, son lenguas de la misma raíz, pero bien diferentes una de la otra. Entonces unos hablaban el griego, otros hablaban arameo, y habían sinagogas griegas y sinagogas arameas, y entre los cristianos habían cristianos de lengua griega y cristianos de lengua aramea. Y eso hace que, por lo que fuese, los de lengua griega se sienten discriminados. No les dan a sus viudas y a sus huérfanos lo mismo que dan a los de lengua aramea. Y eso llega a los apóstoles, y los apóstoles, que, como siempre, nos sirven para llevar las cosas prácticas. Eso nos pasa mucho a los curas y a los obispos, les pasa también. A la hora de marcar los principios muy bien, pero a la hora de práctica, de hacer las cosas, pues a veces muchos somos incapaces de hacer las cosas bien. No porque no se quiera, sino porque no se llega. No es lo nuestro a veces. Y entonces los obispos deciden nombrar a estos diáconos. Dicen los 12, que se reúnen con los discípulos. Dicen: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Así que escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nos dedicaremos nosotros a la oración y al servicio de la palabra, y ellos al servicio. Y así escogen a estos 7, que serán los que repartirán los bienes, los que se encargan de la práctica de la caridad. Y dice que se los presentan a los apóstoles, les imponen las manos y los ordenan diáconos. Son los 7 primeros diáconos. Diácono quiere decir simplemente servidor. La diaconía es el servicio, el diácono es el que sirve. Y el que sirve y está al servicio de lo que pida el obispo. No está al servicio ni de una parroquia ni del cura, sino de lo que mande el obispo. Y es una cosa un poco rara esto de los diáconos, porque son, por una parte, ordenados, pero no son sacerdotes. Y aquí hay que entender que el sacramento del orden es un poco raro. El sacramento del orden tiene 3 grados, 2 grados sacerdotales y un grado laical. El diaconal es un grado laical, no es un grado sacerdotal. Y el presbiterado es un grado ya sacerdotal, y el episcopado es la plenitud del orden y la plenitud del sacerdocio. El obispo es como un apóstol, el sacerdote está al servicio de los apóstoles en el sacerdocio, y el diácono está al servicio del apóstol o del obispo, pero para el servicio, no para el sacerdocio. Por eso algunos dicen, bueno, pero es que el diácono puede casar,
y puede hacer bodas, puede hacer bautismos. Entonces el diácono tiene el sacerdocio. Y dices, no, el diácono puede hacer todo aquello que un laico con un mandato especial del obispo puede hacer. Por ejemplo, las bodas. Las bodas, los ministros, no es el cura, los ministros son los que se casan. Y el cura es simplemente, aparte de que haga la bendición o que haga la misa, que eso es otra cosa fuera del sacramento del matrimonio, pero el matrimonio, el sacerdote, como el diácono, simplemente es el testigo oficial de la Iglesia, necesario para la validez desde el Concilio de Trento, para evitar los abusos, pero solo eso. Por eso el diácono o cualquier laico que el obispo se lo pida y le dé este ministerio puede presidir las bodas, cualquier laico. Los bautizos, lo mismo. Cualquier cristiano en caso de peligro de muerte puede bautizar, pero el diácono tiene el ministerio que le da el obispo también para bautizar, como podría hacer cualquier laico, a lo que se lo pida el obispo. En el fondo, él es un laico con una comunión especial con el obispo para una serie de servicios no sacerdotales. ¿Cuáles son los servicios más propiamente sacerdotales? Pues la Eucaristía, la unción de enfermos, el sacramento de la penitencia de una forma especial. Estos tres sacramentos, más el sacramento del orden por parte de los obispos, que este sí que está reservado a la plenitud del sacerdocio, que es la ordenación sacerdotal, o las ordenaciones de cualquier tipo de ordenación sacerdotal, diaconal o presbiteral. Pero el diácono es como un laico, pero con misiones especiales. Y por eso bautiza, por eso casa, su misión es sobre todo predicar, porque también saldrán en Hechos de los Apóstoles las predicaciones y los bautizos que hacían los diáconos. Y sobre todo la atención en la caridad. Donde no llegan los apóstoles, la administración de la caridad es propia de los diáconos. Por eso las cáritas diocesanas o cualquier otro estamento de caridad en las diócesis tendría que ser llevado por los diáconos. A veces muchos esto no lo entienden y se prefieren otras cosas, pero es su carisma propio, el de la caridad, para, en nombre del obispo, ser testigos de la caridad de la Iglesia y ayudar especialmente a los más pobres de la comunidad cristiana.